tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos, y al sur no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Trae a todo el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé. Saquen al pueblo ciego aunque tiene ojos, al pueblo sordo aunque tiene oídos. Que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre estos pueblos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan, es verdad. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, y entre ustedes y no un Dios extranjero. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano. Lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. Miren, tenemos esta palabra al inicio del estudio que es en el 43:1, que es redimido. Usamos esta palabra muy frecuentemente en el lenguaje cristiano, el tema de redimido, pero ¿qué significa esto? Miren, es una palabra que viene de esta ley oriental que existía desde el cercano oriente hasta el lejano oriente, que era este tema de la parentela, ¿ya? Entonces, la persona que redimía era la que se hacía cargo de restituir o reponer las cosas que había perdido su pariente cercano, ya sea que su pariente haya perdido propiedades, se hacía cargo de comprar las propiedades para que vuelvan a su dueño original, o por ejemplo, como vemos en el caso de Ruth, si es que había quedado viuda y no tenía alguien que le cuide, se hacía cargo de esa viuda y le tomaba por esposa y cuidaba, ¿no? Siempre manteniendo el nombre de quién, el nombre del pariente cercano, ¿ya? Pero en sí, también esta palabra porque Él es el más cercano, y siendo el más cercano de nosotros, eso es lo que nos está diciendo cuando nos dice nos redimió. No es para nada poca cosa. No es para nada. Y vemos, por ejemplo, como en el caso de Ruth, que alguien decía, bueno, sí, es mi pariente cercano, pero realmente no me interesa esta tarea. Dejen nomás. El Señor nunca jamás nos ha dicho, ustedes no me interesan, verán cómo les va. Sino que no solo que se ha puesto, porque es nuestro creador, pero también se ha puesto como nuestra familia más cercana para cuidar de nosotros y redimirnos y dar la cara por nosotros y restituir las cosas que hemos perdido. ¿Por culpa de quién? Por nuestra culpa, ¿no? Por culpa del pecado en nuestras vidas. Pero eso quiero que no se nos pase por alto. Cuando decimos que el Señor nos redimió, no es solamente que nos compró, sino que nos está tomando como su familia. Y aquí creo que en Isaías es claro cuando nos habla de nuestro nombre, ¿no? Es un nombre, el nombre de la familia, ¿no? Es un nombre familiar. Ahora perteneces a esta familia. Ahora te llamas hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eres adoptado, ya eres de esta familia, eres parte, ya no eres externo, ya no eres de extranjero, ya no eres huérfano, ahora eres de esta familia, ahora tú llevas mi nombre. Ahora tal vez no decimos, en español no decimos nuestro nombre familiar, sino que decimos nuestro apellido, ¿no? Pero hay regiones en el mundo donde todavía el nombre de la familia es el apellido, lo que se dice primero, ¿no? En países asiáticos todavía se dice primero lo que nosotros llamaríamos el apellido, que es el nombre de la familia, y luego tu nombre propio. O sea, eres de esta familia y te llamas así, ¿ya? Entonces el Señor nos está diciendo, ahora llevas mi nombre, ahora eres de mi casa. Cuando alguien te vea, van a decir, ¿quién eres? Hijo de Dios. Ah, ok, entiendo a qué familia perteneces. Por favor, dimensionemos un poco qué es lo que nos está diciendo el Señor con yo te he redimido.
Miren, y también en el versículo 4, les voy a volver a leer, dice, a cambio de ti entregué hombres, a cambio de tu vida entregué pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Miren, esta palabra precioso es obviamente valioso, ¿no? Es algo que tiene gran precio. ¿Pero por qué? Normalmente las cosas preciosas serían las cosas que son raras en el sentido de únicas, ¿ya? O sea, porque yo he decidido que eres único, que eres especial, que no hay otro como tú y que esa forma de ser único tiene valor, ¿no? Entonces, como Él nos hizo, es como una obra de arte, que solo hay una de esa y por eso es valioso. Entonces el Señor es el que decidió que no nos hizo repetidos, no nos hizo comunes, no nos hizo en serie, todos igualitos, hizo cada uno único y Él decidió que esa forma única de ser es preciosa. Él nos dio ese valor. Entonces tengamos en cuenta qué es lo que nos está diciendo. Son palabras de tanto, pero tanto amor para nosotros. Entonces, miren, aquí nos está hablando de que van a llegar de lejos tanto hijos como hijas. No pasemos por alto esto. Esta es una clase de esos detalles que convenientemente no se menciona cuando dicen que la Biblia es un libro como machista o que no toma en cuenta a las mujeres o lo que sea. Aquí está diciendo a los hijos y a las hijas que van a llevar el nombre del Señor. Los dos, varones y mujeres, seremos parte de su familia. Esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí a través de Isaías. Miren, somos parte de su familia. Y esta que usa para hijas es la palabra que en algunas de nuestras de los pasajes se traduce como la niña de tus ojos. No es solo una hija cualquiera, sino una hija amada. Sí, eres la hija que cuando llega sonrío al verte, ¿ya? Eso es lo que somos para Él. Nuestros hijos, mi hijo precioso, que luego vamos a leer en la parte que teníamos más adelante en Ezequiel. O sea, mi hijo precioso al que le amo con todo mi corazón. Así nos trata el Señor, ¿ya? Entonces nos dice, todos estos hijos y estas hijas que Él va a llamar de lejos, de donde sea que estén, ¿para qué nos trae? ¿Para qué nos hizo? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos formó? Es para su gloria, para su gloria. A veces nos sentimos en la vida como, realmente no sé para qué estoy aquí. El rato que somos parte de la familia del Señor, esa pregunta tiene esta respuesta. Fuiste creado para su gloria. Ya. No es que no hay propósito, no es que no sirves para nada, no es que nadie me han dicho o todos me han dicho que no sirvo. No, fuimos creados para su gloria. ¿Y para qué también? Para que nosotros seamos testigos, para que otras naciones conozcan al Señor. Nosotros, al ser sus hijos, que estamos viniendo, que somos redimidos, que tenemos esta vida diferente en nuestro Padre, con nuestra vida somos testigos para las naciones que no conocen al Señor. ¿Para qué? Nos dice para que crean en Él, para que entiendan que Él es el Señor. ¿Cómo va a ser eso? Con nuestra vida. No podemos vivir, entonces ahí tiene todo sentido. Bueno, siempre tiene sentido todo. El ministerio del Señor Jesús, que era tan en contra de la hipocresía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados para que nuestra vida sea un testimonio, no solo entre nosotros, sino para los que no conocen al Señor, que sepan que Él es el yo soy, para que sepan que Él es el Señor. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿nuestra vida es un reflejo de esto? O sea, se nota que entendemos que el Señor nos ha redimido, que se nota que sabemos las cosas grandes y poderosas y maravillosas que Él ha hecho para cuidarnos, para protegernos, para sacarnos de todos los posibles peligros en los que nos podíamos meter y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿Se nota eso? ¿Se nota porque estamos agradecidos? ¿O realmente nadie se daría cuenta? ¿Ya? Pero pensemos en eso, ese es nuestro objetivo, nosotros somos su pueblo. Y Él nos dice ahí claramente, lo que Él hace nadie puede deshacerlo. Él decidió que nosotros seamos su pueblo. ¿Por qué? Porque a Él le plació. ¿Ya? Y eso está dicho, y Él prometió, no depende de nosotros, depende del amor de Él. Y eso es una maravilla. Entonces, al hablar de esta restauración, primero entendamos de dónde nos sacó y hacia dónde nos está llevando. Nos está sacando de la nada para llevarnos a su familia,
¿Con qué? Para darnos una vida y un propósito, que es darle gloria a Él y servirle. ¿Ya? Vamos con la siguiente parte de Isaías 43, desde el 14, por favor, lo que estaba para el domingo. Ahora sí. Así dice el Señor, su Redentor, el Santo de Israel: por ustedes enviaré gente a Babilonia, abatiré a todos como fugitivos. En los barcos que eran su orgullo, abatiré también a los caldeos. Yo soy el Señor, su Santo, soy su Rey, el Creador de Israel. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí. No me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Hazme recordar, presentémonos a juicio. Plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí, por eso humillé a las autoridades del templo, entregué a Jacob a la destrucción total, entregué a Israel al menosprecio. Miren, vemos que hay momentos en que nosotros como pueblo, no solo que no dimensionamos que el Señor nos ha redimido, ¿ya?, sino que cuando las cosas salen mal decimos, a ver, ¿cómo así? Yo no he hecho nada. O sea, casi que Dios me debe. O sea, no se supone que soy hijo de Dios. ¿Dónde están las cosas? ¿Dónde están las bendiciones? A ver, ¿qué está pasando? Ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y miren, el Señor está aquí hablando de derribar a dos pueblos en este momento, que menciona a Babilonia y a los caldeos. Babilonia, como sabemos la palabra, viene de confusión, ¿ya? Entonces, ¿qué va a derribar en nosotros para ser redimidos, para ser restaurados? La confusión. Cuando no sabemos qué soy, ni dónde estoy, ni a dónde pertenezco, ni dónde estoy parado, no sé si soy de aquí o soy de allá, no sé nada de eso, no sé qué creo ni qué no creo, un poco de aquí, un poco de allá. No, eso se tiene que acabar. Y la otra cosa, los caldeos. Los caldeos eran astrólogos, no digo astrónomos. Astrólogos de las personas que están buscando un significado para sus vidas, para su futuro, para las cosas en los astros que el Señor creó, ¿no? ¿Cómo nos revela el Señor el futuro? ¿Cómo nos estaba revelando aquí en Isaías? A través de Él, por mensaje directo de Él a su siervo, y de su siervo se escribía. No es que necesitaba ver cartas, estrellas, mensajes subliminales en el clima, bueno, no sé qué nomás, ya, pero no necesitaba nada de eso, porque el que sabe aquí el futuro es Dios. Él es el único que sabe eso. Entonces, si es que Él vería conveniente revelarnos algo, Él tendría que hacerlo, Él, porque no es que, si ustedes observan claramente las estrellas, no, ya, basta de confusión y basta de estar buscando qué va a pasar en el futuro en lugares que nada tienen que ver con nuestro futuro, ¿ya? Entonces dice, ahora olviden esas cosas. Miren, no nos está hablando, quiero que nos quede clara esta parte, no nos está hablando de que nos olvidemos en el sentido de amnesia, ¿no? De que ya no sepamos nada y que solo miremos al futuro y el pasado ya no existe. No, ¿por qué? Porque nos está hablando de ya no vivan en el pasado mientras nos recuerda un hecho que sucedió en el pasado. Nos está hablando de un hecho que sí vale la pena recordar. Lo que el Señor hizo para sacar al pueblo de Egipto. Abrió el mar, destruyó al ejército del faraón y les liberó. ¿Quieren acordarse de eso? Excelente, acuérdense todas las veces que quieran. ¿Quieren acordarse? Y la palabra sería como
tener un recordatorio como un día de recuerdo, un festival de recuerdo de las cosas de los caldeos y de los babilonios, no pierdan su tiempo. Ya no vivan en el pasado. Ustedes ya no son parte de esos pueblos. Ustedes ya no son parte de los pueblos paganos. Ahora somos de la familia de Dios. Entonces dejen de perder el tiempo recordando cosas que no vienen al caso. Igual con nuestros pecados. Ya no podemos seguir viviendo atados a lo que hicimos, o a lo que nos hicieron, o a lo que nos enseñaron que debíamos hacer. Ya fue. Si quieren acordarse de algo, acuérdense de las maravillas que el Señor hizo por nosotros. Acordémonos de darle alabanzas todos los días, de darle gloria. Como nos dice aquí el Señor, miren, ya dejamos de rememorar eso, dejamos de rememorar lo que no conviene. ¿Ya? ¿Y para qué más nos creó Él? Ya vimos que para su gloria nos creó, nos formó y nos hizo. Aquí nos dice otra razón en este pasaje. Nos creó para alabarle. No nos creó para alabarle a veces, o una vez por semana, o de vez en cuando, o cuando estemos teniendo un buen día o un mal día, como sea el caso, sino que todo el tiempo. Miren, el Señor nos dice que el pueblo se había olvidado de Él. O sea, como que se había cansado de Él. Y yo creo que muchas veces nos pasa esto con muchas cosas buenas, que somos tan insensatos que damos por sentado o damos por hecho las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y nos olvidamos de valorarlas. Cuando tenemos a alguien que queremos mucho, es como, Dios sí sabe que le quiero. ¿Para qué le voy a decir? ¿No? ¿O para qué? ¿O por qué le voy a demostrar que le quiero? ¿Por qué le voy a demostrar que es importante? Sí, siempre he estado ahí. No se va a ir a ningún lado. O de agradecer las bendiciones. Sí, hoy me desperté, sí. Abrí los ojos y podía ver, sí. Eso ha pasado todos los días de mi vida. Así que, ¿qué? No, nos olvidamos de las cosas, y en esa misma situación en que nos olvidamos de las cosas maravillosas que tenemos, ya sea relaciones interpersonales, familia, nuestros hermanos de la iglesia, las bendiciones que el Señor nos da, a veces hacemos lo mismo, hasta con el mismo Señor. Es como, bueno, sí, o sea, ofrendas no le he traído, cantarle no le he cantado, pero yo sí dije que era mi Dios como hace 20 años, así que no cuenta ya eso. No, a ver qué estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Mis amados, nuestra vida es hecha para alabarle a Él. ¿Ya? Y lo bueno es que cuando le alabamos a Él y Él está en primer lugar, también sabemos cómo demostrar nuestro amor a las personas que están cerca. Lo uno va de la mano con lo otro. Cuando aprendemos a alabarle al Dios Todopoderoso, a adorarle, a honrarle, Él nos llena de este amor para dar a los que están cerca también. Ya no va a ser cuestión de que pregunten, ¿será que me quiere? ¿Será que no me quiere? ¿Será que le caigo bien? Vemos esto frecuentemente en parejas, en matrimonios, en hijos de sus padres que dicen, no sé si mis papás me quieren. ¿Ya? Esto no es el plan del Señor. Que nos olvidemos de las cosas importantes, para nada. Él nos está hablando de eso. Miren, yo les creé para mi gloria, les creé para alabarme, y ustedes se olvidaron completamente. Lo que no se olvidaron es de pecar. Para eso sí, todo el tiempo nos dice el Señor. Yo no les he estado exigiendo nada, no les estoy exigiendo que me den ofrendas, no les estoy agobiando, sírvanme en un servicio gravoso, ni estoy explotándoles financieramente con las ofrendas, nada que ver. Eso nos dice el Señor, no estoy haciendo eso. Yo no les estoy poniendo un yugo pesado, no es que les estoy exigiendo tantísimo y que es una carga venir a servirme, es una carga venir a alabarme. No es, pero ustedes sí me han cargado a mí, dice el Señor. ¿Con qué? Con sus infidelidades, con sus pecados, con sus iniquidades, porque por ese lado no han parado. ¿Ya? Entonces, ¿quieren decir aún así que son inocentes y que no han hecho nada? Ahí el Señor pone un reto como duro, ¿no? Si quieren, vamos a juicio. Ustedes presentan sus evidencias y veamos qué pasa. Quisiéramos eso. Yo creo que ninguno de nosotros, así como, no, verás, Señor, yo no he hecho nada malo. Bueno, hija, si quieres vamos a juicio. Tú presentas tus evidencias, yo presento las mías y ahí vemos qué pasa. No, miren, tenemos que tomar en serio lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y
Si es que hemos caído en esto que estaba cayendo el pueblo, de olvidarnos de honrarle, de olvidarnos de alabarle, de olvidarnos de agradecerle, ya no más. Ya no más. Démonos cuenta, porque estar con Él es el centro de nuestra restauración. O sea, es lo fundamental. No puede ser que el Señor nos va a restaurar y vamos a estar bien y cambiará nuestro llanto en alegría y nuestro lamento en danza, pero nunca nos vamos a ver ni tampoco nos vamos a hablar. Eso no va a ser así. Nuestra relación con Él va a ser el centro de nuestra restauración. ¿Ya? Por favor, dejemos de tratarle al Señor como si no tendría importancia en nuestra vida. Dejemos de deshonrarle pecando. Está bien, entonces tengamos claro en este mensaje de Isaías, el Señor nos ama, nos creó para su gloria, para alabarle, para darle a conocer a las naciones que con el testimonio de nuestra vida. Nosotros, el pueblo, hemos dejado de hacer esto, pero el Señor, por el amor que Él tiene, quiere reconciliarse con nosotros. ¿Para qué? Para que volvamos al plan de Él. Él nos rescata, Él nos redime. Pero no para que volvamos a actuar como paganos, sino para que actuemos como pueblo suyo. Ese es el punto. Ese es el punto de nuestra restauración. Nuestra restauración va a ser nuestra vida como el Señor siempre quería que sea. Esa es la restauración. No nuestra vida como el mundo quiere que seamos. No nuestra vida para que el mundo nos dé un visto de aprobación de que ahora sí somos prósperos, ahora sí somos lo que sea. No. Nuestra vida como el Señor quiere que sea. Esa es la restauración. Pero se necesita esta relación con Él, esta adoración, esta comunión, todo esto. Y el amor de Él está ahí, listo para que nosotros demos este paso para acercarnos a Él y pedir perdón. Ya, ahora sí vamos a Ezequiel. Creo que me podría quedar hablando de este pasaje de Isaías y lo de Ezequiel ya toda la mañana, pero tratemos ya, veamos qué pasa. Vamos a Ezequiel 37, 1 al 14. Nos dice: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas. Te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Miren, esta profecía es tan maravillosa, nos habla de tanto amor y tanto poder del Señor. Ya tenemos este escenario, ¿cierto? Un campo de huesos secos, ¿ya? Al ser huesos, obviamente están en el piso, ¿no? O sea, caídos ahí, botados en el campo. Porque un hueso solo no puede hacer nada. ¿Ya? No, nada, absolutamente nada. Entonces el Señor pregunta: ¿pueden vivir estos huesos? Y yo creo que Ezequiel responde como respetuosamente, así como: tú lo sabes, Señor
O sea, yo creo que respetuosamente es como, ¿cómo quieres que yo responda a esa pregunta? O sea, ¿qué clase de pregunta es esa, Señor? Entonces aquí es donde entra la fe, porque no le dice, ok, entonces espera para que veas lo que hago, sino le dice, verás, yo te voy a decir lo que profetices y tú profetiza que esos huesos pueden volver a vivir. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Ezequiel, si tú crees que esto es posible, que estos huesos secos puedan vivir, entonces profetiza. Y la palabra de ahí es, ya sea habla o puede ser también canta, lo que se te revele por inspiración. Ya, Ezequiel, dale. Yo me imagino, ¿saben cuánta obediencia requiere esto? Es como que me pongan, sí, a ver, verás, Ezequiel, el Señor dice, háblale a estos huesos y diles lo siguiente. Pónganse ustedes en esa situación. Es como que a mí me dirían, toma esta piedra y vas a decir lo siguiente. Ya, pero hay una gran diferencia. La diferencia es que si eran huesos, alguna vez estuvieron vivos. Los huesos no surgen de la nada, alguna vez tenían vida. Ahora estaban muertos, pero no siempre fue así. Entonces aquí diferenciemos entre lo que es el poder de Dios y lo que es la obediencia de Ezequiel, porque no es que por el poder de Ezequiel los huesos revivieron. No. ¿Acaso se necesitaba que Ezequiel hable para que los huesos tengan vida? No, pero él obedeció al Señor, y esa es la maravilla, que cuando obedecemos nosotros podemos ver en primera fila el poder del Señor, la grandeza del Señor. No porque nosotros merezcamos ver nada, sino porque le obedecemos, porque cuando tenemos fe creemos que Él es capaz de hacer las cosas, y entonces tenemos primera fila para ver las maravillas de Él. Háblale a esos huesos de Ezequiel. Y él, bueno, como el Señor me dijo, entonces, huesos secos, atención. Ya, no me imagino cómo será esto, pero se requiere muchísima fe, porque el Señor le estaba pidiendo a Ezequiel algo que humanamente parece absolutamente absurdo. O sea, no solo imposible, sino también, habla con los huesos. ¿Habla con quién? Con los huesos. ¿Qué? Entonces requería tanta fe y tanta obediencia, pero él hizo caso, ¿ya? Y realmente a mí me parece increíble cuando el Señor le dice a Ezequiel, y Ezequiel obedece, y obviamente tiene fe en que, sí, o sea, yo voy a decir esto porque aunque yo, Ezequiel, no entiendo cómo puede ser esto, si tú, Señor, dices que es posible, entonces es posible, y así debe ser nuestra vida. Yo no sé cómo va a funcionar, Señor. Yo no veo salida, yo no veo camino, yo no veo manera, yo no encuentro la solución. Pero, Señor, si tú dices que es posible, entonces es posible. Yo no sé de dónde me vas a proveer para mañana, pero si tú dices que me vas a proveer, eso es lo que va a pasar. Tú dices que me vas a cuidar en los peligros, pero yo realmente veo que nuestra ciudad es peligrosísima. Pero, Señor, si tú dices, así es. Nada se escapa de tu control. Pero a veces nos toca aprender fe difícilmente. O sea, no, a veces no es fácil. Pero cuando ya nos damos cuenta que es tan obvio creerle al Señor, podemos tener esa paz de, Señor, realmente yo no entiendo, pero te voy a obedecer. Y eso es todo. Y eso es lo que pasa con Ezequiel. Y aquí empiezan a mencionar las estructuras que aparecen, ¿no? Primero que los huesos empiezan a ensamblar unos con otros. Y luego tenemos tendones, y luego músculos, y luego nos habla de piel, ¿ya? Miren, cada hueso, para unirse con otro hueso, significa que se colocó en el lugar que debía estar. Porque no es que puedes agarrar un hueso y unirle con otro y todos se unen y da lo mismo y todo es igual. Absolutamente no. Tal vez no muchos les ha tocado hacer esta clase de ejercicios de unir o armar o esta clase huesos, ¿ya? Pero no es que cualquier cosa se une con cualquier cosa, ni cualquier cosa va en el lado que se le ocurre. Absolutamente no, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene un lugar en el que debe estar, y ese es el lugar donde debe estar, no otro, ¿ya? Nuestro cuerpo funciona bien porque es un diseño hecho por un Dios todopoderoso, de incomparable sabiduría. Por eso es que funciona. Y si no, pregúntenle a cualquier persona
que se haya o que nos hayamos lesionado una articulación. A ver, ¿qué pasó? Las estructuras de la articulación se movieron un poco del lugar donde debían estar. ¿Cuánto duele eso? Tanto, eso duele tanto. Y si es que se mueve un poquito más allá, ¿qué pasa? Puede romperse. Y cuando se rompe, ¿qué es lo que pasa? Ya no funciona. Ya no funciona, ya no cumple el propósito para la que debía servir. Entonces, el Señor no solo que dice, bueno, les voy a dar vida y buena nota, ¿no? No, cada uno debe estar en el lugar que debe estar, unido con lo que debe estar unido, ensamblado de la forma correcta, con los tendones y los músculos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo sea funcional. Entonces de ahí ya, ok, está todo funcional. ¿Estamos listos? Sí. ¿Tenemos la capacidad? Sí. ¿Saben qué? Todos nosotros estamos en esa situación porque todos nosotros estamos listos para servir. ¿Pero qué le faltaba? El espíritu de vida de Dios. ¿Ya? Entonces Él le dice que de los cuatro vientos llame y hemos cantado esta canción y es hermosa y el Señor sopla este aliento de vida. ¿Y qué pasa cuando viene sobre ellos? No es que entonces se levantaron y cada uno se fue por su lado e hicieron lo que les pareció y vivieron felices para siempre. Fin. No, dice, y se levantaron y fueron un ejército. ¿Qué hace un ejército? Un ejército sirve, un ejército batalla, un ejército pelea, un ejército se mueve. ¿Ya? Un ejército obedece las órdenes. Así que si nosotros nos ha pasado como estos huesos, como dice que el pueblo se sentía así como, realmente estoy muerto en vida, ya estoy hecho pedazos, como decía ahí, ¿no? O sea, el pueblo anda diciendo que ya para mí no hay esperanza, ya para mí no hay nada, yo ya para qué vivir, ¿no? O sea, a ver, yo puedo sacarte de tu tumba si es necesario. Así que de la situación en la que estés también puedo sacarte y darte vida. ¿Para qué? Para que me sirvas. ¿Cómo? Como un ejército, en el lugar donde debes estar, en el lugar donde te ponga, así, ¿ya? En este momento de vida muchas personas alrededor del mundo pueden estar vivos y sentirse muertos. Ese no es el plan del Señor para nosotros. El Señor quiere que tengamos vida, pero una vida que se note que estamos vivos para servirle, para adorarle, para amarle, para ser su ejército. Tenemos un propósito, ¿ya? Pero hay muchas cosas que se requieren. Primero esta fe en Él, en que Él puede restaurarnos la vida. Y después que Él puede ponernos a cada uno en el lugar que necesitamos estar. Si todo estaba ahí botado y desordenado y no servía para nada, pues el Señor puede ordenarlo exactamente como debe estar y que vuelva a servir para su propósito. ¿Ya? Ahora continuemos. No, creo que lo último que vamos a ver hoy. Ezequiel 37, 15 al 28, inmediatamente después de lo que acabamos de leer, nos dice esto. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe, para José, vara de Efraín, y todos sus aliados los israelitas. Júntalas, la una con la otra, de modo que formen una sola vara en tu mano. Cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, tú le responderás que así dice el Señor omnipotente: voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel que están unidas a él, y la uniré a la vara de Judá, y así haré con ellos una sola vara, y en mi mano serán una sola. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean. Y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey, y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos. Ya no se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus iniquidades ni actos abominables, y yo los liberaré y los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que les di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, y mi siervo David será su príncipe eterno.
y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno. Haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo. ¿Ya? Entonces tenemos esta situación en la que se unen las dos varas, ¿cierto? O sea, ya, a ver, primero teníamos un ejército que no servía para nada, que era huesos secos, y el Señor lo transformó en un ejército funcional, ¿ya? Y a continuación le dice que tome estas dos varas. Sabemos qué pasó con Israel. Una vez sí fue un solo reino, hasta tiempos de David y luego Salomón y hasta el hijo de Salomón y ya no. Y de ahí se dividió en dos, ¿cierto? Entonces aquí nos está hablando de esos dos pedazos en los que se dividieron, pero no solo de esos dos pedazos, sino de ellos y sus aliados, nos dice, ¿ya? De todos los que podían ser injertados en esto, de todos los que eran parte de los amigos, aliados de este ejército, de los que estaban peleando por la misma causa, ¿ya? Entonces toma las dos varas y las une, la vara de Judá más sus aliados, la vara de Efraín y sus aliados, y la une en una sola, para que sean un solo pueblo, no dos pueblos, no para que una vara reemplace a la otra vara, no para que hayan dos varas que crezcan cada uno por su lado, no, una sola vara unida. ¿Para qué? Para restaurar el plan del Señor. ¿Y cuál era ese plan? El pacto. ¿Qué pacto? El pacto, pues el pacto. ¿Qué otro pacto? Que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios, nos dice el Señor. Esa es la idea del Señor. Eso es lo que Él quiere para nosotros, de este pacto de que nosotros seamos para Él y Él para nosotros. Por eso se compara tanto con el tema del matrimonio. Miren, ¿qué es esto? O sea, tú serás para mí, yo seré para ti. Ese es el pacto que vemos en Moisés. Vemos que se renueva, y luego vemos que se renueva con el Señor Jesucristo, que da su vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su pueblo y que estemos con Él, y Él sea nuestro Dios y estemos con Él, y que esta relación se restaure. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Miren, ¿cómo va a ser? Traerles de donde sea que haya que traerles, moverles de donde sea que haya que moverles, aliarles con las personas adecuadas para que conozcan del Señor y sepan para qué ejército están peleando. Verán que hace un ratito estábamos hablando del ejército, ¿ya? Que no estén confundidos ni solitos por la vida viendo qué hacen ni cómo les va. No, para que estemos a las órdenes de Él. Y aquí nos vuelve a repetir lo que habíamos visto en Isaías, que nos dice, habrá un solo rey. ¿Quién nos dijo en Isaías? Claramente, yo, el Señor, soy su rey, el único rey. Y este pueblo tendrá un solo rey. ¿Y ese rey quién será? El Señor. Y aquí nos da también, obviamente, esta parte profética que es increíble, que le prometió el Señor a David. Y le dice de David. David en este momento cuando está hablando Ezequiel, ya no había David desde hace un buen rato, ¿no? El rey David ya no estaba. Pero el Señor habló que de la descendencia de David iba a venir, que este príncipe que estaría para siempre. Y esto vimos en las lecciones de los folletos pasados, cómo era la genealogía de nuestro Señor Jesús, cómo venía, cómo era un descendiente de David, y a la vez un príncipe eterno, y a la vez Dios, que es el rey de todo este pueblo. Entonces todo se complementa y todo concuerda. Pero eso es lo que quiero decirles. Miren, nos habla también de que cuando ya las cosas estén bien, cuando ya por fin estemos como debemos de estar, caminaremos según sus leyes, ¿ya? Obedeceremos, dejaremos nuestras idolatrías, Él nos limpiará. Así que no sé de dónde se nos puede ocurrir que el Señor nos rescata para que desobedezcamos su ley. O sea, en serio, no sé de dónde sacamos esas ideas, porque no tienen nada de sentido. Es realmente absurdo. Él quiere que no se repita el sufrimiento que ya tuvimos. Él nos está rescatando del sufrimiento que ya sabemos cómo es la consecuencia del pecado, es terrible. Y Él nos rescata no para que nos levante y nos mande por ahí mismo para que otra vez nos hagamos pedazos. No, nos rescata para que esta vez sí le obedezcamos. Ahora sí sigamos sus leyes. Realmente el Señor nos ha dejado su ley, sus parámetros, sus ordenanzas porque nos ama. La ley del Señor no es opresión, no es maltrato, no es coartación de la libertad, no es nada de eso. No es nada de eso, es una ley dada por un Dios de amor, para nuestro bien, para nuestra protección. Es un regalo que Él nos dejó de, miren,
Cuando se comporten así, las cosas van a funcionar. Si no, no van a funcionar. Entonces, no creamos que la razón para la que el Señor envió a su Hijo es para morir por nosotros y rescatarnos, y que nosotros no tengamos que obedecer a nada ni a nadie. Eso no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros seguimos teniendo un rey. A Él le obedecemos. Seguimos siendo parte de su ejército. Entonces lo obedecemos. Y hacemos lo que Él diga, aunque parezca absurdo, como lo que le estaba pasando a Ezequiel. Profetiza sobre estos huesos secos. Bueno, si tú dices, Señor, entonces voy a profetizar sobre los huesos secos. Y lo que sea que el Señor esté diciendo en su vida, aunque no parezca que no tiene sentido, si el Señor le da esa orden, hágalo, obedézcale. ¿Ya? Y es el pacto. ¿Qué pacto? ¿Cuánto va a durar ese pacto? Nos dice que es eterno. Así que tenemos esta tranquilidad, esta certeza de que este pacto eterno que el Señor nos está dando, ya pues es eterno. Y como el Señor dice, si es que yo dije, ya está dicho. Yo he dado mi palabra, ya no hay vuelta atrás. Esa es la confianza que tenemos en Él, que no solo nos va a restaurar para que ya no estemos en pecado, sino que nos va a restaurar para que seamos de su familia, para que le sirvamos, para que le adoramos, para que vivamos en una relación de amor con Él, para que sea esta relación de exclusividad de yo soy tu Dios y tú mi pueblo, y nadie más se va a meter entre nosotros. Ya no van a estar tus ídolos, ya no van a estar tus infidelidades, ya no va a estar tu pecado. Ahora somos tú y yo y tú, y somos uno solo. ¿Ya? Esa es la maravilla de la restauración que el Señor nos está hablando. Y después, espero que hayan tenido tiempo para leer los otros pasajes, ya no vamos a alcanzar en este momento, pero en Oseas nos estaba hablando de la ternura del Señor. ¿Ya? En el capítulo 11 de Oseas nos estaba hablando de que la ternura del Señor por nosotros es como la ternura de un padre. Veamos, ya, leamos ese y terminamos. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuando más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz del yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverá en Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandían espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a negar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adama, y no podría abandonarte como a Zeboín. Dentro de mí el Señor, el corazón me da vuelcos y se me conmueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como un león y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto temblando como aves, vendrán desde Asiria temblando como palomas, y yo los estableceré en sus casas, afirma el Señor. Efraín me ha rodeado de mentiras y el reino de Israel con fraude. Judá anda errante, lejos de Dios, lejos del Dios santísimo y fiel. Miren, esto nos está hablando de la ternura. Nosotros como pueblo, tanto Judá como Efraín, las dos casas hicieron lo que les pareció. Mientras el Señor más quería que se acerquen, más se alejaban. Y a veces somos así, mientras más nos llaman, más nos rebelamos. Mientras más cerca deberíamos estar, estamos más lejos. Mientras más nos amonesta, en vez de hacer caso, hacemos más tonterías. Ya, pero Él nos ama. Sí, tú eres como mi hijo al que yo le enseñé a caminar, así te amo, así, que te doy el alimento en la boca, así de mucho te amo. ¿Cómo crees que te voy a dejar? Aunque te hayas portado como te hayas portado, lo que yo quiero es que se restauren las cosas, hijo. Yo quiero que se arregle la situación. Y eso es a lo que nos está llamando. Por favor, ya, no estemos mal, estemos bien. Porque yo no te voy a destruir como destruí a otros pueblos. Tú no eres de otros pueblos. Tú no eres insignificante, tú eres mi hijo amado. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros. Tú eres mi hijo amado. Yo no quiero que te pierdas. Yo no quiero que tu vida sea destruida. Yo quiero que estemos bien. Yo quiero restaurarte. Yo quiero levantarte. Yo quiero que sientas mi amor. Porque ese amor de un papá enseñándole a caminar a su hijo o dándole de comer en la boquita, eso es
otro nivel, ¿no? Y con ese amor, esa ternura nos ama el Señor. Así que por favor, hermanos, no creamos que mi vida ya está arruinada, está hecho pedazos, hice las cosas mal, ya no hay arreglo para mí, ya no hay solución. No importa. Este estudio nos está hablando de la restauración del Señor. Y por favor, yo les invito a que lean el resto en su casa. Sepamos que al Señor no le falta poder, ni ideas, ni creatividad para restaurarnos. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. En el caso de cada uno, Él sabrá. ¿Ya? Lo que yo les puedo decir es que podemos confiar en que Él lo puede hacer. Segurísimo que lo puede hacer. Así que con eso terminemos en esta mañana. Espero que ya hayan leído el resto en sus casas y si no, les invito a que por favor lo lean. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y